Bueno, el tema para hoy, el título para hoy dice, esfuérzate por tu propia santidad. ¿Cómo se llama? Ustedes saben que la santidad es algo que Dios nos ha encargado, pero que necesitamos esforzarnos. Necesitamos hacer nuestra labor, hacer nuestra tarea. Y vamos a estar hoy entendiendo esta parte. Quiero que vamos a Génesis, vamos a verlo en traducción viviente. Vamos a ver a Génesis 9. Y hoy vamos a hablar principalmente de Job. Ahorita teníamos un spoiler ahí de Job. Y vamos entonces a Génesis 9. Génesis 6, perdón, versículo 9. Y estamos hablando porque Job está ubicado en la Biblia en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo donde estaba Abraham, en el tiempo donde estaba después de Noé, obviamente. Todavía no existía la ley, no existía, no habían sacado aún todavía el pueblo de Israel, incluso hasta es posible que todavía estuvieran allí viviendo. Y dice entonces Génesis como uno de los ejemplos, mirando otro de los ancestros de nuestros patriarcas, que es Noé. Y dice el 9, este es el relato de ¿quién? De Noé y su familia, pero hoy no vamos a hablar directamente de Noé, pero vamos a tomar esta parte inicial. Dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Tengamos esto presente entonces. Para decirlo resumido, dice que Noé era un hombre justo, intachable, era la única persona que era intachable sobre la tierra, y dice que anduvo en íntima relación ¿con quién? Con Dios, al estilo de Abraham, al estilo también de Job. En ese tiempo ellos no tenían una Biblia, no había escritura, ni siquiera la ley había sido escrita, pero desde los tiempos antiguos, desde el Génesis, desde lo que Dios transmitía y hablaba a los ancestros, hablaba a los patriarcas, él tenía un discipulado, digámoslo así, cara a cara con cada uno de ellos. Entonces, aunque ellos no tenían pastores, ellos no tenían iglesia, no había nada, pero había una íntima relación con Dios. Ahora usted no va a decir, no, pastor, entonces yo voy a hacer mi íntima relación con Dios y no vuelvo a la iglesia. Pues son otros tiempos, ¿no? Y Dios ha encomendado, ha permitido, pero ellos a través de esa íntima comunión tenían todas las respuestas, tenían toda la palabra y todo lo que el Señor quería entregar. Vamos a ver a Job 1:1. Y dice Job, versículo capítulo 1, verso 1, dice así: había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, por eso leí primero el versículo de Noé. Y dice, era un hombre intachable, igual que ¿quién? Igual que Noé. Dice, de absoluta integridad, absoluta integridad. Dice, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. No había quien les dijera a ellos que eso lo tenían que hacer, pero sí había alguien en el espíritu conectados con Dios que les decía todo el tiempo que ellos debían mantenerse santos, sin mancha y apartados del mal. Y es un ejemplo impresionante como era similar también, igual con Abraham. Y aunque en ese tiempo, como les decía ahora, no había sacerdotes aún, no había la ley. Por eso usted se da cuenta que Abraham hacía sacrificios, que Noé hacía sacrificios, que Job, ¿qué hacía también? Sacrificios, porque era la forma de conexión con Dios que después se instauraron a través de la ley, pero Dios ya lo había puesto en el corazón de ellos y sabía que ellos debían rendirse a Dios, ser un ejemplo de vida para todo aquel que no conociera, y ellos tenían una relación directa con el Señor. Es lo que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Será que Dios anhela que tengamos una relación
directa, una relación íntima con Él. No solo por aquello que me cuentan o lo que de pronto escuchan cuando nos reunimos, sino que adicionalmente escudriñemos su palabra, vivamos metidos en su presencia. Vamos a ver Levítico 19:2. Levítico 19:2. Y dice, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Ya había ley, ya había instrucción, ya había esa instrucción directa para hablarle a toda la iglesia, a todo el pueblo. Y dice, sé santo. Esa era la orden de Dios. Le dice, da las siguientes instrucciones a toda ¿qué? La comunidad de Israel. Aquí tenemos comunidad o no. Claro, la comunidad del pueblo de Dios. Y dice, sé santo o sean santos, porque yo, el Señor tu Dios, ¿soy qué? Soy santo. Entonces, de cierta manera, si mi papá es santo, yo tengo que ser ¿qué? Santo. Dios siempre en la Biblia se mostró como un Dios diferente a todos los demás. Un Dios que nunca pidió un sacrificio humano. Lo hizo solamente en la prueba con Abraham, pero no era como los otros pueblos que festejaban y las fiestas eran alrededor de actos sexuales, alrededor de licor, de bebidas, de pura mondalidad. ¿Por qué? Porque esos dioses, ¿quién era? El enemigo disfrazado ahí, pidiendo o haciéndose pasar por Dios, cuando Él era el Dios y es el Dios eterno para siempre. ¿Estamos? Entonces, la orden del Señor es ser santo, porque yo, el Señor, ¿qué? Soy santo. Y para Job era una ley que ya había en su corazón. Él no era intachable porque no, es que no, él es así. Es que él nació como tan buena gente. No, porque su íntima comunión con Dios lo llevaron ¿a qué? A ser que santos, a apartarse, a ser diferente, como pasó con Noé. Era el único hombre sobre la tierra que era ¿qué? Intachable. Y sabes, hoy en día parece raro cuando nosotros nos proponemos ser intachables o hacer, si hacemos un censo, yo creo que pasa lo mismo. Somos como, de cierta manera, los únicos que al menos intentan ser intachables, porque el resto del mundo en este momento no quiere ser intachable, no desea agradar a Dios, y la idea es que nosotros lo hagamos. Entonces se mantiene ese llamado que le decía Job, que le hablaba a los patriarcas, es ser santos, ser íntegros, ser temerosos del Señor y estar apartados del mal. ¿Es difícil estar apartado del mal? ¿Es difícil? Es difícil, pero si nos metemos en la comunión con Dios como lo hacía Job, como lo hacían los patriarcas, tiene que fluir. Y ese Espíritu de Dios tiene que conectarse con nosotros y producir una transformación genuina en nuestra vida. El Espíritu de Dios, ¿dónde habita? Está en nosotros. Habita en nosotros, y por lo tanto ese poder que dejó Jesús, dijo que recibiríamos ¿qué? Poder cuando viniera sobre nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, para poder ser testigos de ¿qué? De ese poder que transforma nuestras vidas y que convirtió a esos 12 hombres que eran del común como cualquiera de nosotros en aquellos apóstoles que entregaron su vida, que transformaron su vida. Y es lo que Dios quiere en nosotros, y lo hablaba y lo enseña a través de la vida de estos hombres. Entonces tenemos una tarea, esa tarea que fue dada, comunicada aún desde el corazón de ellos, y después también por la enseñanza de la ley a través de Moisés. Y vamos a Romanos capítulo 7, Romanos 7, 11. Romanos 7:11. Y dice así, 7, vamos a leerlo desde el 11. Romanos 8:11 al 13. Y vamos a poner mucho cuidado, porque estas instrucciones que Dios puso directamente en el corazón ¿de quién?
de Job que estamos hablando, en esa íntima comunión, luego fueron escritas a través de la misma inspiración del Espíritu Santo para que hoy día tú y yo sigamos ese mismo ejemplo. Y dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién lo levantó? El Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos, quien viven ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él que hará, dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ¿qué? Entonces la esperanza de que el Espíritu de Dios que le habló a Abraham, que le habló a Job, le habló a cada uno de ellos, está en nosotros porque hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que seamos ¿qué? Seamos santos y seamos resucitados, seamos convertidos para recibir ese glorioso regalo de nuestro Señor. Siempre ha habido esa esperanza, y nuestra esperanza es esa, ser resucitados. Dice el versículo 12: por lo tanto, amados ¿qué? Hermanos, dice, no están obligados. Algunos dirán: ya no manejarse bien. No, dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita ¿a qué? Hacer. Porque mira, Jesús cuando muere en la cruz y destruye el poder del pecado, le quita todo poder para nosotros obedecer obligatoriamente a hacer lo malo. Y por eso Él dice que nosotros no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa ¿qué? O sea, que será excusa que yo diga: no, es que yo soy pecador, entonces voy a seguir haciendo lo malo. ¿Podemos usar esa excusa? No la podemos usar, porque dice que el Señor, así como le puso a ellos en el corazón, dice que no estamos obligados a hacer lo que esta naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. 13, pues si viven obedeciéndola, ¿a quién? A esta naturaleza que nos dice: miente, enójate, haz la pataleta, sigue con apegos, haz tantas cosas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a qué? Vamos a morir. Dice: si siguen obedeciendo, si viven obedeciendo, ¿la qué? Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué pasó? Vivirán. Dios estaba con Job, ¿o no? Estaba con Job, tenía una íntima relación. Era el que le permitía estar siempre atento a hacer sacrificios cuando aún creía o sentía que sus hijos fallaban delante de Dios. Sentía responsable y siempre limpiaba, protegía su casa. Era intachable, era sabio, enseñaba acerca de Dios. Y Dios nos llama a nosotros a que debemos dejar de darle gusto ¿a qué? A la chuleta, a la carne. Pero no es eso, ese dicho de que no, es que yo soy así de malas, es que soy así, es que nunca voy a ser perfecto, entonces ¿para qué me pongo y me preocupo hacer lo bueno? ¿Será que son palabras dignas de alguien que quiera llamarse hijo de Dios? ¿Cierto que no? No podemos. Y dice entonces, estábamos en el 13, vamos entonces y repasémoslo de nuevo. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir. Mire, dice hacen. ¿A quién le toca esa tarea? A nosotros nos toca la tarea. No es que el Señor no me ha transformado. Yo ando esperando como 10 años y ¿qué has hecho para vencer? ¿Qué has hecho y qué hemos hecho para hacer morir las obras de qué? Pero seguimos sembrando para la carne, seguimos mercando para la carne. Entonces, si yo le doy más alimento a la carne que al espíritu, ¿quién va a ganar? La carne va a ganar. Porque tengo un espíritu raquítico que no se esfuerza, que no se desafía a hacer la voluntad del Señor. Y dice entonces: pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones
las obras, los actos de la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar ahí? Vivirán. ¿Quién quiere vida eterna? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer morir las obras de la carne que habitan ¿dónde? En mí. Porque esas, cuando las obedezco, me llevan ¿a dónde? A la muerte. Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revise, que nos ayude a ver si nosotros estamos en muerte o estamos en ¿qué? En vida. Y dice la Biblia, por sus frutos los que conoceréis. ¿Será que Job mostraba frutos? Claro que sí. Era un referente, era un ejemplo del temor de Dios y era discipulado directamente por el Señor. Y es lo que tú y yo necesitamos. No es porque el pastor me dijo, es que la pastora me dijo, es que como son de canzones, es que no, que uno tiene que ser santo, que uno no, si tú tienes una relación con Dios a través de la palabra y la oración, te vas a dar cuenta que Él quiere que seamos ¿qué? Santos y sin mancha. Dice el 14, mira tan importante para que no se volvemos iglesia. ¿Sabes? Porque a veces, y tiene que ver con el tema. Porque sabemos que Job tuvo una falla, tuvo un pecado, pero era intachable. Dios mismo lo declara. Y muchos de nosotros podemos pensar que estamos actuando de la mejor manera en nuestra propia sabiduría, pero tal vez estemos rumbo a ¿dónde? A la muerte y no a la vida, porque no hemos detectado y no hemos hecho la labor de hacer morir ¿qué? Las obras de la carne, y ella es la que manda. Y dice el 14, pues todos, ¿quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son hijos de qué? Entonces hazte esta pregunta, no necesito que la respondas, respóndetela a ti y a Dios. ¿Será que eres un hijo de Dios? ¿Somos un hijo de Dios? A la luz de la palabra, ¿soy guiado por Él o no me dejo guiar por Él? Hago lo que a mí se me antoja, hago como a mí me parece, pero a veces creemos ser hijos de Dios. Y eso nos tiene que confrontar, iglesia, porque no se trata de que usted venga muy juicioso a perder la venida, perder la madrugada, sino que realmente permitamos que el Señor nos confronte y nos lleve y nos permita y trabajemos para ser santos y sin mancha, como lo fue Job, como lo fue Abraham, como lo fue Noé. Porque es el llamado que tenemos, iglesia. No es solo decir, sí, soy un hijo de Dios, pero según la palabra, ¿te estás dejando guiar por Dios para ser un hijo de verdad? ¿O sigues haciendo las cosas a tu manera? ¿O seguimos comparándonos? Pero es que aquel no ha cambiado. Dios te llamó a ti personalmente. Déjelo a Él, es su asunto. Pero tú estás trabajando y luchando para ser santo y recto como el Señor quiere que seamos. Ahí les queda la pregunta. Es un encargo que Él nos hizo, es una responsabilidad hacer. Repite lo siguiente: es mi responsabilidad hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Nadie te va a cambiar, solo el Espíritu de Dios va a transformar tu vida si tú te dispones. Si dejas de poner peros, si dejas de compararnos, si dejamos de hacer comparaciones y nos ocupamos de que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. A veces hay excusas tontas. Es que nunca vamos a ser perfectos. Correcto, no vamos a ser perfectos, pero Dios nos quiere intachables, que nadie tenga que decir nada de nosotros y nuestra conducta frente a la gente sea mostrar que soy un hijo de Dios. El quien es santo, perfecto, es Jesús, es Dios, es el Padre, es el Santo Espíritu, pero nosotros tenemos la tarea de ser intachables. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión y encomienda. Esforzarnos. Y dice entonces, ya habíamos terminado de leer
14 también dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Entonces cuando usted se pregunte y diga, yo soy un hijo de Dios o no, vaya a este versículo y revise si usted está dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Y si no, empiece a hacerlo para poder que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por Él, por su Santo Espíritu, seremos sus hijos. Estamos en este cuerpo es débil, es pecaminoso, pero no puede ser una excusa para que tú y yo sigamos sin cambiar nuestra vida, sin renunciar a las cosas que sabemos que son de la carne, pero que seguimos sobando. Podemos estar en este cuerpo y lo estaremos hasta que el Señor nos llame, pero no puede ser la excusa que utilicemos si queremos realmente ser hijos de Dios. Tú puedes usar todas las excusas que quieras y te espera la vida o la muerte. Te espera la muerte. Porque esta vida no se trata solo de ser simpatizante de Jesús, de ser simpatizante de una doctrina, sino entregar mi vida para ser santo, sin mancha, y poder darle el gusto al Señor de que nos llame sus hijos. ¿Estamos? Pero tenemos que hacer morir las obras de la carne. Los patriarcas, Job, sin ley, sin pastores, sin iglesia, solo con esa intimidad con Él, con el Señor, con el Santo Espíritu de Dios, hacían tantas cosas. Santificarnos es un proceso y es un mandamiento. Nuestra responsabilidad es que santificarnos. ¿A través de quién? Del poder del Espíritu. Pero si no tenemos comunión con el Espíritu, es muy difícil santificarnos, porque no somos sensibles a que Dios nos diga, mira, estás fallando en esto, estás fallando en aquello. Sensibilidad que sí tenía Job, por su íntima relación ¿con quién? Con el Señor, igual que Noé. Y es lo que necesitamos. Vamos a 2 Corintios 6. Capítulo 6, versículo 14. Vamos a ir del 14. Resulta que la Biblia no fue escrita así por capítulos, fue escrita continua. Pero cuando la organizaron, simplemente separaron, pusieron los versículos para que uno se pueda ubicar más fácil. A veces los capítulos pasan, pero viene una conversación desde el capítulo anterior, y es lo que pasa en este punto donde vamos a hacer. En este caso, dice, desde el versículo 14 dice, no se asocien. Está hablando de ser ¿qué? Intachables. ¿Cómo lo era quién? Job. Era un hombre intachable. Era un hombre sabio. Era un hombre que sabía y se preocupaba por agradar al Señor. Y dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que niega a Jesús, que niega al Padre, que no le interesa para nada conocer la obra de Dios de salvación. Ese es un incrédulo. Porque a veces decimos, ay, es que no conoce de Dios. Aunque lo conoce y se le intenta hablar, lo rechaza de frente. Entonces, ¿es un incrédulo o no? Es un incrédulo. Dice, no se asocien íntimamente. No sean mi mejor amigo, mi amigo del alma, aquellos que son incrédulos. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la qué? Con la maldad. ¿Cómo puede la luz vivir con quién? ¿Con las tinieblas? 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? 16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los qué? Y los ídolos. ¿Cuántos templos hay aquí? Somos templos de Dios. Job entendía que era un templo de Dios. Y se va a sorprender ahorita cuando veamos una cita. ¿Cuál era la esperanza de Job? ¿Qué era lo que él anhelaba y lo que lo mantenía siempre expectante, siendo santo y buscando agradar al Señor?
Y dice, yo sé la... ¿Y qué clase de unión puede haber, volviéndolo a leer, entre el templo de Dios y los qué? Ídolos. Que pues nosotros somos el templo ¿de quién? ¿Alguien cree que le crea la palabra? Somos un templo, pero muchas veces nosotros dudamos de ser el templo. Y eres un templo, somos un templo, pero porque no nos empeñamos en acabar con las obras de la carne, es un templo destruido, sucio. Cierra sus ojos un momento y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué clase de templo ves tú en mi corazón? ¿Qué clase de templo te estoy ofreciendo en mi vida? ¿Estoy celebrando las obras de la carne o estoy combatiendo contra ellas? Puedes abrirlos, que no se me duerma. Pero es muy importante que permitas que el Señor te hable y te muestre y lo tomes en serio, iglesia. Qué triste que venga el Señor y nos quedemos y haber perdido tantas madrugadas, haber perdido la venida al templo con este otro templo, porque no estamos encargándonos de la tarea que nos encomendó de hacer morir ¿qué? Las obras de la... Si usted se va con eso, quedamos cumplida una misión de que usted tiene, y es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más, es solo de nosotros. Vamos entonces, sigue ahí, dice 16 y 17. Por lo tanto, salgan, ¿de dónde? ¿De dónde? De dentro de los incrédulos. Ay, qué pena, yo no puedo volver a hablar con usted. No se trata de esa parte, pero es que saques tu corazón de aquello que no te está ayudando para nada. Tienes unas luchas, tenemos una carne que nos jala y conseguimos rodearnos de gente que tiene las mismas luchas. Entonces, ¿qué pasa? Dos luchones en las mismas, que no luchan, que siguen haciéndose daño. Y tristemente muchas veces buscamos ¿a quién? A aquel que no me aporta nada, porque sé que me aplaude mis mismas fallas, porque yo tengo las mismas. Y a veces nos gusta que nos ayuden a seguir en nuestra carnalidad. Y si sabes y detectamos qué cosas no te aportan, quién no te aporta a buscar esa santidad, córtalo, sepáralo. Porque tu tarea y mi tarea es hacer morir las obras de la carne. Yo sé que el Señor te está hablando y te está mostrando ahí personas, cosas, situaciones. 18, y yo, mira lo que dice tan lindo. Volvamos a leer el 17. Pero, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas que no agradan al Señor, y yo los recibiré. ¿A quién? O sea que ser santos sí es un mandato y es una obligación. Para que Él nos pueda recibir, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tenemos que no participar de aquello que hacen los incrédulos en contra del Señor. Y es una responsabilidad que tenemos. Y dice el 18, y yo, dice, lo recibiré a ustedes y yo seré su Padre. Pero hay que hacer cosas antes de eso. Él nos da la gracia, Él nos da el perdón, la posibilidad de presentarnos delante de Dios. Pero nuestro trabajo es acabar, destruir con todo aquello que me separa de Él. Y yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sigamos al siguiente versículo, siguiente capítulo, en el 1. Continúa, dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? Que el Señor nos va a recibir si nosotros ¿qué? Nos apartamos de la maldad, nos apartamos del mal, de todo aquello que nos impide hacer lo correcto. Queridos amigos, dado que ustedes que tenemos estas promesas, limpiémonos. Mire la tarea.
Y usted lo va a leer ahí, Dios le está hablando en su corazón. Dice, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de todo, ¿qué? Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Ahí está también metida el alma. Y procuremos, ¿qué hay que procurar? Alcanzar una completa santidad, porque tememos ¿a quién? A Dios. O sea que nuestra misión es alcanzar santidad. No decir y quejarnos, no, es que ¿cuándo podremos ser perfectos? ¿Estás luchando por ser perfecto? En el sentido de ser intachable delante de Dios y que nadie tenga que quejarse de ti o de mí. Es un mandato. Él nos va a estar esperando si nosotros hacemos lo que está escrito que tenemos que hacer. Job tenía claro de dónde venía su fuerza y de dónde venía su esperanza. Job esperaba al Mesías. ¿Cómo así? Sí, es que el Espíritu de Dios les hablaba y les instruía desde siempre. Y vamos a ver, vamos a Job 19, 25. Job 19. Y es tremendo como habla. Job 19, 25. 25 al 27. Y mira lo que dice Job. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y yo, pero wow, ¿cómo así? Si Jesús no había llegado, no estaba la ley escrita, pero él tenía una ¿qué? Comunión. Y sabía, dice, pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Sabía que venía el Redentor, el Mesías. ¿Y quién le dijo? Pues el Espíritu Santo. Dios mismo que hablaba con él diariamente en su intimidad. Sabes, Dios ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia. Y la conciencia se comunica con el Señor. Es la que se comunica cuando nosotros entramos en su presencia y Él nos habla y nos revela. Versículo 26 dice, y después de todo, mire tan tremendo esto, después de que mi cuerpo se haya, ¿qué? Descompuesto. Él decía, yo sé que mi cuerpo se va a pudrir, que mi cuerpo va a volverse huesos o tal vez hasta cenizas. Pero dice, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo, ¿veré a quién? Él tenía esperanza y tenía claro que había una resurrección. Aún en mi cuerpo, aunque esté descompuesto, aún en mi cuerpo, ¿veré a quién? A Dios. Tremendo, ¿no? A mí me asombra. Y dice en el 27, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos, pero ya están podridos. Pero él sabe que había una restauración y sabe que el Redentor venía y viene y vino por él. Porque él está ¿dónde? En la presencia del Señor. Vino y dice, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Ese pensamiento me llena ¿de qué? A mí también me llena de asombro. Que él tuviera esa esperanza en el Señor, que él conocía a su Redentor aún allí en lo espiritual. Y es lo que él nos llama a nosotros a conocerlo, a esperarlo. Él vivió su proceso de santificación, fue sometido a duras pruebas. Satanás desafió de cierta manera a que si Dios le quitaba y permitía que le quitaran todo, la riqueza, lo enfermara, él lo iba a negar. Pero él no lo negó. Pero sí tuvo luego, claro, en medio de ese dolor, en medio de esa situación, tuvo su proceso, pero era un proceso que Dios necesitaba para santificarlo. Muchos de nosotros vivimos procesos y situaciones y decimos, pero Señor, ¿por qué? En vez de preguntarle, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué tengo que aprender con este tiempo que no entiendo?
Pasan tiempos que no entendemos, pero Dios tiene un propósito, solo que no sabemos, hay que buscarlo a Él para poder entender cuál es. Y fue necesario que ese proceso lo viviera para revelar en su vida lo que era, aunque él era intachable delante de Dios. Y mira, hay una cosa, tú y yo podemos ser intachables y Dios nos llama a ser intachables y a ser íntegros. Y eso lo puede observar ¿quién? La gente. Dios también lo puede observar. Pero aunque somos intachables, podríamos ser intachables delante de Dios si dejamos que el Señor nos transforme y hacer morir las obras de la carne. Delante del Señor seguimos siendo ¿qué? Imperfectos, impuros y pecadores. ¿Y qué pasó con Job? Job en ese momento de la angustia, del dolor, que está escrito para que nosotros también entendamos muchas cosas, o que al menos el Señor nos dé luz en lo que nos pasa. Y él tuvo ese dolor, tuvo esa situación y no entendía por qué, porque él decía: yo soy un hombre justo, siempre he hecho lo correcto, siempre he hecho las cosas que Dios me pidió. Y vino esta prueba, vino esta situación. Y vamos a Job 32:1. Vamos al 32. Del 1 al 13 dice: los 3 amigos de Job no quisieron responder más porque él insistía en su ¿qué? Ese fue el pecado de Job, que como era santo, era intachable, no entendía qué estaba pasando. Y lo que hacía era defenderse y decir: no, Dios se volvió en contra de mí. Dios me declaró la guerra, en otras palabras, porque soy santo, soy limpio. Entonces dice que los amigos, entonces los 3 amigos de él le respondieron, no quisieron responder más porque él insistía en su ¿qué? Que era inocente. 2. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, el busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. Pero uno quiere decirle: Señor, ¿pero por qué me castigas? ¿Pero por qué vivo esto? Y queremos pelearle al Señor. Si yo soy esto, si yo hago aquello, si yo soy el bien portado, el mejor de todos. Y pasó eso. Y el versículo 3 dice: también se enojó con los 3 amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba ¿qué? Equivocado. Él vivió ese proceso, él sintió en su corazón que no le correspondía vivir lo que Dios permitió que viviera. Vamos al 33, versículo 8. Versículo 8 al 10. Le seguía diciendo Eliú, y le dijo a Job, tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus propias palabras. 9. Dijiste, Eliú le está diciendo a Job: yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo ¿qué? Culpa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado delante del Señor de esa forma? Soy inocente, no tengo culpa, no tengo pecado. ¿Por qué me pasa esto? No solo lo vivió, lo vivimos muchas veces nosotros, que entramos al trono del Señor sintiéndonos merecedores de cosas, sintiéndonos que tenemos la razón cuando no es así. Soy inocente, no tengo culpa. Versículo 10. Dios busca pleito contra mí. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él estaba mal. Estaba
triste, está obviamente en la situación de Job. Yo creo que impresionante lo que vivió Job. Y usted y yo no aguantamos. Nos morimos a los 2 días de tristeza. Él aguantó, él soportó, pero Dios sabía de qué estaba hecho. Dios sabía, y por eso permitió probar que él podía con esas cosas. Job pensó que tal vez en ese momento el ser intachable, el ser un hombre honesto, lo hacía sin pecado, lo hacía libre de culpa delante del Señor. Y delante del Señor nunca seremos libres de culpa. Podemos ser intachables ante el mundo, pero no delante del Señor. Vamos al 34, versículo 34, capítulo 34, versículo 5 y 6. Dice: pues Job también dijo: no, yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. No sé, yo soy inocente y Dios me quitó mis derechos. 6, soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya ¿qué? Pecado. Y era algo que dentro de su proceso tenía que salir a flote para poder que Job pudiera entrar en razón cuando se metiera en la presencia de Dios y poder entender que sí estaba equivocado. Pero Dios lo hizo con esa misma intención, como lo hace con nosotros muchas veces, de purificar nuestra vida para que podamos encontrar esos baches que no son correctos y poder renunciar a ellos y llegar a una mejor relación con el Señor. ¿Estamos entendiendo eso? Dios permite que muchas cosas sucedan para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida. Soy inocente, pero me llaman mentiroso, aunque yo no haya pecado. Pero luego de entrar en la presencia de Dios y tener un encuentro cara a cara con el Señor, de encontrarse con Él, entendió su pecado y dejó de defenderse. A mí me ha pasado en ocasión, yo sé que a usted también. Cuando usted cree que ha hecho todo correcto y usted no ve el pecado por ningún lado y encima se mete el orgullo de uno y dice: no, ¿cómo va a hacer algo? Yo no he hecho nada malo. Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios y renunciamos a todo título, a todo saber, el Señor empieza a mostrarnos qué pasó en nuestra vida, qué debilidad, qué pecado, qué cosa. Ojo, si lo hacemos. Si no lo haces, eso nunca va a pasar. Y seguiremos dando tumbos y seguiremos dando traspiés y equivocándonos, porque necesitamos buscar su presencia para poder llegar a ser santos y sin mancha. Y eso es un proceso. La santificación es un proceso y es diferente para todos, va a diferente nivel, cada uno va a su ritmo. Esto es educación personalizada. El Señor la da de esa manera. No es como embutiendo chorizos a todos. No, cada quien tiene un proceso que Dios lleva con cada uno. Si nosotros queremos llamarnos ¿qué? Hijos de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios. Y digámoslo, por ser hijos de Adán y Eva, pues también somos hijos de Dios. Pero en el sentido espiritual, ser hijo de Dios es andar como Él, mirar como Él, juzgar como Él, o sea, no juzgar nosotros, mirar las cosas como Él las mira, para poder ser realmente un hijo reconocido del Señor. No es tan fácil. Por ahí dice que no es tan fácil como soplar botellas y hacer vidrio, aunque eso es muy difícil. Pero la gente dice que es fácil o que no es tan fácil. Job entra en razón, entiende, porque no podía entender, no porque fuera malo, simplemente confundió tal vez. Y Dios le aclara de que era intachable, claro, era justo, pero nunca seremos puros delante del Señor.
No nos alcanza, ni nos alcanzará hasta que Él transforme estos cuerpos en cuerpos gloriosos y los permita ser santos en su presencia. Y entonces vamos al 42, versículo 1, Job 42, un corto paseo. Job 42, perdón, se me perdió por aquí. El último, Job 42, versículo 1. Él entra en razón, él cae en cuenta con la presencia de Dios y el entrar en él cuando Dios le dice, mira, es que tú no puedes juzgar lo que yo hago. Tú no puedes entender lo que yo decido hacer. Y él termina diciendo, Señor, sí, estaba equivocado, estaba errado. Y dice, entonces Job respondió al Señor. Ya había pasado, Dios ya había hablado con él, ya había tenido su encuentro. Versículo 2. Sé que no puedo, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, le dice Job al Señor. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detener. Y de verdad, a Dios nadie ni nada lo puede detener, por más pataleta que hagamos. 3 dice, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Yo soy yo. Y hablaba de cosas, mire, él mismo como reconoció su error. Dice, soy yo, y hablaba de cosas que no sabía, de las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. 4, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. 5, más hasta ahora solo había oído hablar de ti nomás. Hasta el momento, Señor, yo solo te había conocido de oídas. Y era santo, sin mancha, alguien ejemplar. Pero aún faltaba parte de ese proceso que Dios quería llevarlo para que lo conociera de verdad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos como Job conocer a Dios de verdad? Conocerlo en la intimidad, conocerlo como Él es. Y que pula nuestro carácter y que nos ayude a hacer morir las obras de la carne que nos frenan y nos detienen. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. 6, me retracto de todo lo que dije. Está pidiendo perdón. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job se arrepiente, Job encuentra cuál era su pecado, cuál era aquello que al reconocerlo lo iba a hacer avanzar. Y Dios nos ha dado todas las herramientas, iglesia. Dios nos ha entregado herramientas. Vamos a Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 y 23. Y decía Pablo a la iglesia de los Colosenses, decía, pero ahora Él los reconcilió. ¿Quién los reconcilió? Jesús. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo, consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Al morir Cristo nos reconcilió ¿con quién? Con Dios, con el Señor. Dice, como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes o nosotros, ustedes son santos. Es una posición que nos dio el Señor, que debemos cuidar y mantener. Porque Él dice que nos dio una posición para que sea, ahora ustedes son santos, libres de ¿qué? De culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Dios lo que hizo fue, Jesús, romper el velo que nos separaba por el pecado, pagar por nuestras culpas para que nos diera un acceso
permitido y directo. ¿A quién? A la presencia del Padre. Nos puso en esa relación correcta con Él. Pero ese trabajo que continúa depende también ¿de quién? De nosotros, de mantenernos limpios, de mantenernos santos como Él nos dejó al momento de limpiarnos y perdonarnos. Y dice en el versículo 23, pero deben seguir, o sea, no para en el versículo 22 de que ya somos santos sin mancha y nos podemos presentar. Hay una condición en el 23 y dice, pero deben seguir creyendo. ¿Esa qué? Esa verdad. Y mantenerse firmes en quién. Y esa verdad es hacer morir ¿qué? Las obras de la carne a través del Espíritu. Y la verdad es que Cristo nos restauró y que Cristo nos perdonó. Pero tenemos que mantenernos firmes. Dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. O sea que yo me puedo alejar de esa realidad y esa verdad. Dios me hace santo sin mancha, pero si yo no me mantengo firme, me alejo ¿de cuál? De la seguridad de esa verdad que Dios nos dio. O sea que no, Jesús murió por mí, ya me dio la salvación, comamos y bebamos, que mañana moriremos, nos vemos en el cielo. ¿Es así? No, no es así. Necesita de nuestro compromiso. Necesita de nuestro trabajo si queremos llamarnos hijos de Dios. Y el ejemplo lo hemos tenido a través de la vida de estos hombres. Si queremos llamarnos hijos de Dios. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios. ¿Para qué? Para proclamarla. ¿Y qué es creer esa verdad? Porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios y creo en Jesús, ¿cierto? ¿Todos creemos o no? Todos creemos en Él. Y vamos a una escritura para que terminemos ahí. Y dice en Juan capítulo 3. Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 17. Y dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo me da la lectura. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿Sabe por qué Él no lo mandó para condenar al mundo? Porque ya estábamos condenados. Todos los que nacemos en la tierra venimos con la condenación. Obviamente si es un bebé, un niño que muere en el vientre o que hasta cierta edad, más o menos 3 años, que no se ha despertado la maldad en nuestra vida, pues si muere es santo y va a la presencia del Señor. Pero dice entonces que Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvarnos. ¿Por medio de quién? Del mismo 18. No hay ¿qué? Condenación para todo el que cree en Él. Ojo con esto, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Tremendo, ¿no? Él vino a salvar el mundo, a los que creen en Él, darle salvación. Pero aquel que no cree en Él ya ha sido ¿qué? Condenado, porque ya estaba ¿qué? Condenado. Y necesitamos que nos saque del lodo y aceptemos su salvación. Estábamos en el 18. Ya ha sido condenado porque por no haber creído en el único Hijo de Dios. 19. Y esta condenación se basa, ojo, mire lo que dice. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó ¿a dónde? Al mundo. Cristo vino, llegó al mundo. Dice, pero la gente amó más la oscuridad
que la luz, porque sus acciones eran ¿qué? Entonces cuando yo no le pido al Señor y que me ayude a vencer, a acabar con las obras de la carne, yo estoy actuando como ¿quién? Como un hijo de las tinieblas. Porque no estoy haciéndolo. Y dice, esa condenación se basa en esto, en el hecho, en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente no amó más la oscuridad, amamos más las obras de la carne, amamos más hacer lo que nos da la gana, amamos más hacerlo a nuestra manera que la luz. Porque sus acciones eran ¿qué? Malvadas. 20. Todos los que hacen el mal odian. Todo el que hace el mal odia que le digan, eso no está correcto. Todo el que odia la luz, cuando alguien le dice, mira, debes corregir esa actitud, la rechazas. Todo aquel que hace el mal está en contra de la verdad. Por eso tenemos que evaluarnos y decirle al Señor, muéstranos. Porque estoy rechazando toda verdad en mi vida, porque quiero seguir haciendo aquello que quiero hacer. ¿Estamos entendiendo? Y necesitamos, dice, todos los que hacen lo malo odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y sabes, cuando tú sientas que no te gusta que nadie te diga la verdad, cuando te instruye y te llama a cuentas, mira, eso no es correcto de un hijo de Dios, y te enojas, ¿a quién estás siguiendo? ¿A la luz o a la oscuridad? ¿Y a dónde nos lleva la oscuridad? A la muerte. Entonces la misión de ser santos y sin mancha es una encomienda y una tarea que Dios nos ha puesto. Y termina en el 21, dice, pero los que hacen lo correcto se acercan ¿a dónde? A la luz, para que los alumbre, para que les muestre. Si usted está al oscuro y se ensució la ropa, o usted se ensució y no se dio cuenta, y usted está en un lugar oscuro, usted se va a dar cuenta que está sucio. Usted se da cuenta cuando sale a la luz. Y cuando tú y yo nos sometemos a la luz, como lo hacía frecuentemente Job, como lo hacía Noé, que se metía en intimidad para hacer revelada su oscuridad y lo que había, eso es lo único que trae transformación. Cuando nos ponemos ante la verdad de la palabra para que nos limpie, nos muestre nuestro pecado y podamos arrepentirnos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, pero para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios. Es bueno que mostremos que queremos agradar al Señor. Y podemos fallar, podemos equivocarnos, pero tenemos que arrepentirnos y enderezar nuestro camino. Si no queremos enderezar nuestro camino, por más que el Señor haya hecho su obra, nos espera la muerte. Ponte en pie, vamos ahora. Si tienes ahí una... Habla con el Señor allí. Yo sé que el Señor te ha hablado como me ha hablado a mí. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos muestras a través de estos patriarcas, estos hombres intachables, estos hombres que se entregaron a ti totalmente, Señor. El vivo ejemplo de que somos humanos, pero que nuestra tarea como hijos de Dios, que queremos ser hijos adoptados por ti, es actuar como actuarías tú, Señor. Pídele perdón al Señor. Si hoy te ha confrontado la palabra y has encontrado mucho falla, pecado, no es para lamentarte, es para que hoy pidas perdón al Señor y tomes una decisión. Hay una promesa de salvación, hay una promesa de que nuestro Redentor vendrá y aún de los huesos nos resucitará. Dile, Señor, perdóname porque he estado jugando
al cristiano. Si lo sientes, dile: Señor, perdóname porque he estado jugando a la iglesia, porque he estado jugando a ser tu hijo y me he metido la mentira de estar actuando correctamente, aún de merecer tantas cosas porque me siento digno, cuando soy pecador y soy impuro delante de ti, Señor. Muéstrame, enséñame, Señor. Dile ahí al Señor: muéstrame, Señor, enséñame toda mi maldad. Tal vez he aprendido algunas cosas y tal vez en algunos actos haya aprendido a ser diferente a otros hermanos, pero eso no me hace justo, no me hace puro y limpio delante de ti, Señor. Solo me hace darte gracias por tu misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor. Escucha cada uno de aquellas oraciones sinceras que hoy se levanten en este lugar, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a entender nuestro pecado, a entender nuestra falla, a corregir nuestro camino, Señor. A dejar de cuestionarte, a dejar de opinar y pensar que te has equivocado de alguna manera, cuando tú tienes toda la verdad, mi Señor. Gracias, Padre, por lo que nos hablas. Gracias, Señor, por lo que a cada corazón hoy has entregado, por el desafío de transformar nuestras vidas y tomar esa misión de, a través de tu Santo Espíritu, de la comunión contigo, hacer morir las obras de la carne que continuamente están en mi corazón, que están en mi diario vivir, que están en cada palabra, en cada cosa que hago. Perdóname porque muchas veces declaro ser tu hijo, Señor, perdóname, pero no me comporto como tu hijo, Dios. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos una nueva oportunidad, Padre, para dejar de cuestionar, para aceptar tu voluntad, para buscar nuestros errores con tu presencia, Padre. Gracias por tu misericordia. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de estos tus hijos, Señor, tus pequeños, aquellos que siguen luchando y seguimos tratando de llegar a ese título de realmente ser tus hijos, Señor. Porque a veces solo somos simpatizantes, pero no comprometidos con el cambio, no comprometidos con entregarte nuestra vida a ti, Señor. Perdón, Padre Santo. Enséñanos a ser radicales. Enséñanos a ser intachables, a buscar tu santidad. No estamos aquí solo para compararnos con otros o juzgar a otros, sino para preocuparnos y ocuparnos de nuestra propia santidad, Señor. Gracias, mi Señor, gracias. Bendito eres, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, para ir a nuestros diferentes lugares, a diferentes actividades, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros en este día, Padre amado. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.